Bienvenidos de nuevo a otra historia en Venganza Perfecta. Antes de empezar, dinos, ¿desde qué parte del mundo nos estás viendo? Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La fundación de la confianza. Patrick Hardy había construido su vida sobre tres pilares: familia, lealtad y fuerza. A sus 42 años, infundía respeto en cada habitación a la que entraba. Su empresa de construcción, Hardy Foundations, había pasado de ser una operación de un solo hombre a un imperio multimillonario que abarcaba 3 estados. Pero el mayor orgullo de Patrick no era su negocio. Era su familia. 20 años de matrimonio con Chris Hardy le habían dado lo que él creía que era todo lo que un hombre podía desear. Era hermosa, encantadora y la madre de su hija de 18 años, Amy. Patrick había conocido a Chris cuando ella solo tenía 19 años, una chica de un pequeño pueblo de Oregón cuyo padre, Russell Bush, regentaba un taller de reparación de automóviles en quiebra. Patrick la había conquistado por completo, se había casado con ella en menos de un año y la había trasladado a su creciente imperio en Colorado. La filosofía de Patrick era simple. Quienes se ganaban su confianza recibían su lealtad inquebrantable, pero quienes la traicionaban se enfrentaban a consecuencias que los perseguirían para siempre. Había aprendido esta lección temprano de su propio padre, un trabajador del acero que le enseñó que la palabra de un hombre era su vínculo y su familia era su fortaleza. Chris siempre parecía haber entendido esto de su marido. Desempeñaba el papel de esposa perfecta, asistía a galas benéficas, organizaba cenas para sus socios comerciales y mantenía su imagen impecable en los círculos sociales de Denver. Amy, su hija, había heredado la fuerte voluntad de Patrick y la belleza de Chris. Estaba previsto que comenzara la universidad en otoño, planeando estudiar negocios para finalmente unirse a Hardy Foundations. Pero bajo la superficie de este retrato familiar perfecto, se habían estado formando grietas durante meses. Patrick había notado pequeños cambios en Chris, llamadas telefónicas secretas, ausencias inexplicables, ropa nueva que no aparecía en los extractos de sus tarjetas de crédito. Sus instintos, perfeccionados por años de leer a la gente en los negocios, le decían que algo andaba mal. Sin embargo, desechó estos sentimientos, diciéndose a sí mismo que 20 años de matrimonio le habían otorgado a Chris el beneficio de la duda. La ironía no se le escapaba a Patrick de que podía leer las intenciones de contratistas corruptos y competidores intrigantes como un libro abierto. Sin embargo, había elegido ignorar las señales en su propia casa. Quizás era amor. O quizás era la arrogancia de un hombre que creía que su fortaleza era impenetrable. Trevor Garrison había entrado en sus vidas hacía 6 meses como el nuevo entrenador personal de Chris. A sus 35 años, Trevor poseía el tipo de encanto rudo que hacía que las mujeres olvidaran sus votos y los hombres cuestionaran su propia masculinidad. Se había mudado a Denver desde California, afirmando que quería un nuevo comienzo después de un divorcio complicado. A Patrick incluso le había caído bien el hombre al principio. Trevor era elocuente, parecía profesional y tenía credenciales impresionantes. Lo que Patrick no sabía era que Trevor se especializaba en algo más que el entrenamiento físico. Era un depredador que se enfocaba en esposas ricas y desatendidas, seduciéndolas con la atención que sus maridos estaban demasiado ocupados para brindar. Trevor había investigado a la familia Hardy extensamente antes de aceptar el trabajo, sabiendo exactamente qué tipo de mina de oro había descubierto en Chris. El romance había comenzado de manera bastante inocente, sesiones de entrenamiento extendidas, conversaciones íntimas sobre los sueños incumplidos de Chris y un contacto físico que escalaba gradualmente. Trevor era un maestro manipulador que sabía exactamente cómo hacer que una mujer se sintiera deseada y comprendida. Había convencido a Chris de que su marido la daba por sentada, que merecía pasión y emoción. Para Chris, el romance representaba todo lo que faltaba en su matrimonio. El éxito de Patrick lo había vuelto cada vez más ausente, enfocado en expandir su imperio. Mientras ella se sentía como una hermosa decoración en su mansión, Trevor le ofrecía aventura, espontaneidad y la embriagadora sensación de ser deseada por algo más que su habilidad para interpretar a la esposa perfecta. Amy, atrapada entre la creciente distancia de sus padres, había comenzado a portarse mal. Sus calificaciones sufrieron. Había empezado a beber en fiestas y recientemente había sido arrestada por conducción temeraria, un incidente que Patrick había hecho desaparecer discretamente con unas pocas llamadas telefónicas. Él había atribuido su comportamiento a la típica rebelión adolescente, sin imaginar nunca el caos que se gestaba bajo su techo.
La fachada cuidadosamente construida de la familia se mantenía a través de años de práctica. Cenas dominicales, vacaciones familiares, apariciones públicas, todo realizado con la precisión de actores experimentados. Patrick se sumergió más en el trabajo. Chris se perdió en su romance secreto, y Amy cayó en una espiral de comportamiento cada vez más peligroso mientras sentía la inminente explosión. Russell Bush, el padre de Chris, había estado luchando contra el cáncer durante el último año. Al anciano nunca le había gustado especialmente Patrick, viéndolo como el urbanita que le había robado a su hija de la pequeña ciudad de Oregón. Pero Russell era orgulloso, demasiado orgulloso para aceptar la caridad de su rico yerno, incluso mientras sus facturas médicas se acumulaban y su taller de automóviles luchaba por mantenerse a flote. Cuando la condición de Russell empeoró hace 2 semanas, Patrick había insistido en cuidarlo personalmente, viéndolo como su deber como yerno. Se había mudado a la pequeña casa de Russell en Bend, Oregón, durmiendo en un sofá lleno de bultos y ayudando al terco anciano en sus últimos días. Fue un gesto que Chris había elogiado públicamente mientras celebraba en secreto la libertad que le daba para intensificar su romance con Trevor. Durante esas 2 semanas, Patrick había ganado una nueva perspectiva de su vida. Ver a Russell luchar su batalla perdida con dignidad y gracia hizo que Patrick reflexionara sobre lo que realmente importaba. Decidió regresar a casa antes de tiempo, planeando sorprender a Chris y Amy con un renovado compromiso de poner a la familia primero. Incluso se había detenido en una joyería en Denver, comprando un costoso collar para Chris como símbolo de su deseo de reconectar. El rey de la construcción, que podía construir cualquier cosa, no se había dado cuenta de que sus propios cimientos se estaban desmoronando. Mientras Patrick conducía por los barrios ricos de Denver hacia su mansión, se sentía optimista sobre el futuro. No tenía idea de que estaba a punto de descubrir una traición tan profunda que desataría una oscuridad dentro de él que ni siquiera él sabía que existía. Las piezas estaban en su lugar para una colisión que destruiría vidas y revelaría la verdadera naturaleza de todos los involucrados. Patrick Hardy, el hombre que nunca perdonaba la traición, estaba a punto de enfrentar la prueba definitiva de ese principio por parte de las personas que más amaba. Capítulo 2. Grietas en la fundación. Las 2 semanas que Patrick pasó cuidando a Russell Bush fueron transformadoras de maneras que no podría haber anticipado. El anciano, a pesar de su enfermedad, poseía una mente aguda y una lengua aún más afilada. Durante las largas noches en que el dolor mantenía a Russell despierto, entretenía a Patrick con historias de su juventud, sus sueños y sus decepciones. ¿Sabes cuál es tu problema, Patrick?, había dicho Russell durante una de sus conversaciones nocturnas, su voz debilitada por la quimioterapia, pero sus ojos aún penetrantes. ¿Crees que proveer para alguien es lo mismo que amarlo? Tu esposa no necesita otra pulsera de diamantes. Necesita un marido que la vea como algo más que un trofeo. Patrick había desestimado el comentario en ese momento, atribuyéndolo a la medicación para el dolor de Russell y a su aversión general hacia él. Pero las palabras persistieron, especialmente cuando Russell continuó con su brutal honestidad. Chris nunca estuvo hecha para esta vida de ciudad que le has dado. Era una chica salvaje llena de sueños y pasión. La has convertido en una pieza de museo, hermosa de ver, pero que no se puede tocar ni mover. La ironía era que mientras Patrick recibía esta sabiduría no deseada sobre su matrimonio, Chris estaba a 300 millas de distancia viviendo la misma pasión que Russell describía, solo que no con su marido. En Denver, Chris se había vuelto más audaz durante la ausencia de Patrick. Trevor ya no limitaba sus encuentros a habitaciones de hotel y sesiones de gimnasio. Se había estado quedando en la mansión Hardy, durmiendo en la habitación de invitados oficialmente, pero pasando las noches en el dormitorio principal. Se habían vuelto descuidados, dejando pruebas de su romance esparcidas por toda la casa como migas de pan esperando ser descubiertas. Amy, al principio, se había sentido horrorizada por el comportamiento de su madre. Se había enfrentado a Chris durante la primera semana de la ausencia de Patrick, amenazando con llamar a su padre y exponer el romance, pero Chris había manipulado a su hija con una eficacia devastadora. Tu padre ya no me quiere, Amy, había sollozado Chris, interpretando a la víctima con una actuación digna de un premio de la Academia. Está casado con su negocio, no conmigo. Trevor me hace sentir viva de nuevo. ¿No quieres que tu madre sea feliz? La manipulación había funcionado, en parte porque Amy ya estaba luchando con sus propios problemas. Su reciente arresto la había dejado sintiéndose culpable y rebelde al mismo tiempo.
Su relación con Patrick se había vuelto tensa a medida que comenzaba a verlo más como una figura autoritaria que como un padre amoroso. Cuando Chris pintó a Patrick como el marido negligente, resonó con los propios sentimientos de Amy de ser pasada por alto en favor de las prioridades del negocio. Pero el golpe de gracia a la resistencia de Amy llegó cuando Trevor dirigió su encanto manipulador hacia ella. Convenció a Amy de que era madura para su edad, que entendía las complejidades de los adultos que su padre no podía comprender. Le había llenado la cabeza de veneno sobre que Patrick era controlador y anticuado, mientras se posicionaba a sí mismo como la figura genial y comprensiva que realmente entendía tanto a la madre como a la hija. Tu madre merece la felicidad, Amy, había dicho Trevor durante una de sus conversaciones junto a la piscina. Y tú mereces padres que estén verdaderamente enamorados, no solo actuando. A veces, la gente necesita tomar decisiones difíciles para encontrar su verdadero yo. El mayor talento de Trevor no era la seducción. Era la manipulación psicológica. Había identificado las debilidades de cada miembro de la familia y las había explotado magistralmente. Con Chris, se había centrado en sus sentimientos de abandono y su deseo de emoción. Con Amy, había apelado a su rebeldía adolescente y a su necesidad de sentirse sofisticada. A medida que pasaban los días, el romance se intensificó más allá de la traición física. Chris comenzó a compartir detalles íntimos sobre el negocio de Patrick, sus debilidades, sus miedos. Reveló la información de su cuenta bancaria, sus estrategias comerciales, incluso sus contraseñas. Las aventuras amorosas a menudo implican confidencias emocionales, pero esto fue mucho más allá de las charlas de almohada. Chris le estaba entregando esencialmente a Trevor un mapa para la destrucción de su marido. Trevor, por su parte, ya estaba planeando sus próximos movimientos. Convenció a Chris de que debían estar juntos permanentemente, pero necesitaba asegurarse de no perder el acceso a la fortuna de los Hardy en el proceso. Había comenzado a investigar las leyes de divorcio, las vulnerabilidades comerciales de Patrick y las formas de maximizar el acuerdo de Chris. Su objetivo final no era solo robar la esposa de otro hombre. Era destruir al hombre por completo y tomar todo lo que había construido. La transformación en ambas mujeres fue notable. Chris, que había sido un dechado de elegante moderación durante 20 años, se volvió salvaje e imprudente. Había empezado a beber en exceso, a hacer compras impulsivas y a tratar al personal de la casa con un desdén creciente. La máscara de perfección que había llevado durante 2 décadas finalmente se estaba resquebrajando, revelando a alguien que Patrick nunca había conocido realmente. Los cambios de Amy fueron igualmente dramáticos. Había pasado de ser la niñita de papá a participar activamente en el engaño contra él. Había aprendido a mentir de manera convincente, a encubrir las ausencias de su madre y a desviar las preguntas de su padre durante sus llamadas telefónicas. La culpa de traicionar a Patrick luchaba con su ira hacia él, creando un cóctel emocional volátil que la hacía cada vez más impredecible. La propia mansión comenzó a reflejar la decadencia moral que ocurría dentro de sus muros. Las habitaciones que siempre se habían mantenido meticulosamente cuidadas mostraban signos de abandono. La ama de llaves, María, había sido despedida repentinamente por Chris, quien afirmó que necesitaban privacidad durante este momento difícil con la enfermedad de Russell. En realidad, Chris no podía arriesgarse a tener testigos del romance. Trevor también había comenzado a establecerse como algo más que un simple invitado. Había trasladado objetos personales a la casa, había empezado a contestar el teléfono cuando Patrick llamaba e incluso había comenzado a hacer sugerencias sobre la redecoración. Su audacia era impresionante, pero servía a un propósito. Estaba reclamando territorio psicológicamente, haciéndose indispensable para Chris mientras borraba simultáneamente la presencia de Patrick de su propia casa. El vecindario también comenzó a notar cambios. La señora Henderson, la anciana de al lado, observó coches extraños que iban y venían a horas intempestivas. Había visto a Chris y Trevor juntos en situaciones comprometedoras en el patio trasero, aunque inicialmente había asumido que Trevor era solo un entrenador muy amigable. El cartero notó que el correo se acumulaba, que el jardín, generalmente impecable, comenzaba a descuidarse. Mientras tanto, en Oregón, Patrick estaba experimentando su propia transformación. Cuidar de Russell lo había reconectado con su propia mortalidad y sus valores. Había pasado horas reflexionando sobre su matrimonio, su relación con Amy y sus prioridades.
Había hecho planes mentales para reducir su participación en el negocio, llevar a Chris a una segunda luna de miel, estar más presente en el último año de Amy antes de la universidad. La muerte de Russell llegó un martes por la mañana, pacífica pero aún devastadora. A pesar de su complicada relación, Patrick había llegado a respetar la perspectiva honesta del anciano sobre la vida. Mientras organizaba el funeral y resolvía los asuntos de Russell, Patrick sintió una sensación de deber cumplido y ansiaba regresar a casa para comenzar a reconstruir las relaciones familiares. La ironía final fue que mientras Patrick conducía a casa con renovada esperanza para su matrimonio, Chris estaba en su habitación con Trevor, planeando cómo pedir el divorcio. Se convenció a sí misma de que se había enamorado de verdad por primera vez en su vida y que Patrick finalmente lo entendería. En su egoísmo, había subestimado por completo al hombre con el que había vivido durante 20 años. Patrick Hardy estaba a punto de llegar a una casa que ya no era suya, a una familia que ya lo había traicionado y a una vida que había sido sistemáticamente desmantelada en su ausencia. La fundación que había pasado décadas construyendo estaba a punto de colapsar. Y el hombre que emergiera de los escombros sería alguien que ninguno de ellos reconocería. Capítulo 3. El momento de la verdad. El Mercedes de Patrick entró en la entrada circular de su mansión a las 9:47 de la noche. De un jueves por la noche. Había conducido directamente desde Oregón, impulsado por el dolor por Russell y la anticipación de reunirse con su familia. La casa estaba profusamente iluminada, lo que le sorprendió, ya que Chris solía preferir una iluminación más tenue por las noches. Varios coches que no reconoció estaban aparcados en la entrada. Su primer pensamiento fue que Chris podría estar organizando una de sus reuniones del comité de caridad, aunque no recordaba ningún evento programado para esa noche. Patrick cogió su bolsa de viaje y el joyero que contenía el collar sorpresa para Chris, caminando hacia la puerta principal con pasos cansados pero esperanzados. La puerta principal estaba sin cerrar, lo que inmediatamente activó las alarmas en la mente de Patrick. A pesar de vivir en un barrio rico, siempre había insistido en protocolos de seguridad adecuados. Al entrar en el vestíbulo, pudo oír música y risas provenientes de la parte trasera de la casa, sonidos de celebración que parecían inapropiados dada la reciente muerte de Russell. Patrick dejó sus maletas y siguió el ruido a través de su propia casa. Sintiéndose cada vez más como un intruso, vio que el salón mostraba signos de una fiesta reciente, botellas de vino vacías, ropa esparcida, cojines tirados descuidadamente en el suelo. Su casa, normalmente mantenida con estándares de museo, parecía una casa de fraternidad después de un fin de semana de juerga. Al acercarse a las puertas correderas de cristal que daban a la zona de la piscina, Patrick pudo ver figuras en el agua y alrededor de la terraza. Lo que presenció a continuación quedaría grabado en su memoria para siempre. Chris estaba en la piscina con Trevor, abrazados apasionadamente de una manera que no dejaba lugar a dudas sobre su relación. Amy estaba sentada al borde de la piscina, bebiendo vino y riendo mientras observaba a su madre traicionar a su padre. Pero no fue solo el romance físico lo que destrozó a Patrick. Fue la completa transformación de su familia. Esto no era un momento de debilidad o un hecho reciente. La facilidad con la que interactuaban, el nivel de comodidad, la forma en que Amy participaba en la celebración, esto llevaba meses ocurriendo, posiblemente más tiempo. Patrick se quedó helado detrás de la puerta de cristal, viendo cómo su mundo se derrumbaba en tiempo real. 20 años de matrimonio, 18 años de paternidad, toda una vida de confianza y amor, todo revelado como un elaborado engaño. Pero lo que más le dolió fue la risa de Amy. Su niñita, a quien había protegido y provisto, estaba celebrando su traición. Trevor fue el primero en ver a Patrick. En lugar de mostrar vergüenza o miedo, sonrió y saludó como si estuviera saludando a un viejo amigo. La audacia era sobrecogedora. Chris siguió la mirada de Trevor y vio a su marido de pie en la puerta. Por un momento, su rostro mostró un genuino shock y miedo. Pero luego algo cambió en su expresión. El desafío reemplazó a la vergüenza. Patrick, gritó, sin molestarse en separarse de Trevor. Has llegado pronto. La reacción de Amy fue la más devastadora. Cuando vio a su padre, su risa se apagó, pero sus ojos no mostraron remordimiento, solo irritación por haber sido descubierta. La hija que una vez fue su mayor alegría ahora lo miraba como si fuera un intruso inoportuno en su propia casa. Patrick abrió la puerta corredera y salió a la terraza.
El sonido pareció resonar en el repentino silencio. 3 pares de ojos lo observaban, calculando su próximo movimiento. Pero Patrick había perfeccionado el arte del control emocional en innumerables negociaciones comerciales. Su rostro permaneció impasible mientras examinaba la escena. Trevor, dijo Patrick con calma, su voz sin rastro de la rabia que ardía dentro de él. Confío en que has estado cuidando bien de mi familia. Trevor, envalentonado por lo que confundió con la debilidad de Patrick, se rió de verdad. Mejor que tú, al parecer. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío. Patrick se había enfrentado a líderes sindicales, políticos corruptos y competidores despiadados. Pero ninguno de esos enfrentamientos lo había preparado para este momento. Su familia, las personas en torno a las cuales había construido toda su vida, no solo lo habían traicionado, sino que ahora se burlaban abiertamente de él. Chris finalmente encontró su voz. Patrick, tenemos que hablar. Las cosas han cambiado mientras estabas fuera. Ah, sí, preguntó Patrick, su tono todavía inquietantemente tranquilo. Sacó su teléfono y comenzó a desplazarse por lo que parecían correos electrónicos, aunque en realidad estaba ganando tiempo para procesar la magnitud de la traición. Amy, quizás sintiendo la tensión, intentó calmar la situación con lógica adolescente. Papá, no puedes estar tan sorprendido. Nunca estás aquí de todos modos. Mamá merece ser feliz. Las palabras golpearon a Patrick como golpes físicos. Su propia hija, defendiendo el romance de su madre, reduciendo 20 años de sacrificio y amor a una simple cuestión de presencia versus ausencia. Pero lo que Amy no entendía era que acababa de sellar su propio destino en la mente de Patrick. La traición era una cosa, pero defender la traición era imperdonable. Ya veo, dijo Patrick en voz baja. Los miró a cada uno por turno, su esposa, su hija, el hombre que había invadido su casa y destruido a su familia. Russell murió esta mañana. Pensé que debían saberlo. El anuncio creó un momento de silencio incómodo. El rostro de Chris mostró un destello de emoción genuina. Su padre estaba muerto, y ella había estado celebrando con su amante en lugar de estar de luto. Pero el momento pasó rápidamente, reemplazado por una ira defensiva. Podrías haber llamado, dijo ella, aunque todos sabían que Patrick había intentado llamar varias veces en los últimos días, solo para ser enviado al buzón de voz o recibir conversaciones breves y displicentes. Quería decírtelo en persona, respondió Patrick. Quería volver a casa con mi familia. El énfasis en mi familia fue sutil pero inconfundible. Trevor, ya sea increíblemente estúpido o increíblemente arrogante, eligió ese momento para afirmar su dominio. Patrick, mira, esto es incómodo para todos. Quizás deberías quedarte en un hotel esta noche. Danos tiempo a todos para procesar esta situación como adultos. La sugerencia de que Patrick debía abandonar su propia casa podría haber sido la gota que colmaba el vaso para otro hombre. Pero Patrick Hardy había construido su fortuna pensando estratégicamente, planeando sus movimientos con cuidado y nunca actuando por impulso cuando había mucho en juego. Miró a Trevor durante un largo momento, memorizando cada detalle del rostro del hombre. Tienes razón, dijo Patrick finalmente. Esto es muy incómodo. Se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la casa, dejando a 3 personas muy confundidas detrás de él. En el dormitorio principal, su dormitorio, Patrick encontró pruebas de la estancia prolongada de Trevor. Ropa de hombre en el armario, artículos de tocador en el baño, incluso fotos familiares puestas boca abajo en las mesitas de noche. La violación fue completa y sistemática. No solo lo habían traicionado, lo habían borrado. Patrick preparó una pequeña bolsa mientras su mente repasaba las posibilidades. Podría enfrentarlos con violencia. Ciertamente era capaz de ello. Podría llamar a sus abogados de inmediato e iniciar los trámites de divorcio. Podría echarlos a todos de su casa esa misma noche. Pero ninguna de esas opciones satisfacía la fría furia que crecía en su interior. Mientras se preparaba para irse, los ojos de Patrick se posaron en el joyero que contenía el collar sorpresa de Chris. Lo abrió y miró los diamantes que le habían costado más de lo que la mayoría de la gente gana en un año. Luego cerró la caja y la colocó con cuidado en su bolsa. Algún día, podría encontrarle un uso. Antes de irse,
Patrick hizo una parada en el despacho de su casa. Tenía documentos importantes que asegurar, cuentas bancarias que proteger y planes que hacer. Su familia pensaba que había ganado al elegir la honestidad sobre el engaño. No tenían idea de que acababan de declararle la guerra a un hombre que nunca había perdido una pelea importante. Mientras Patrick se alejaba de su mansión por lo que sospechaba podría ser la última vez, sintió algo que no había experimentado en 20 años, una claridad absoluta. La fundación de su vida se había desmoronado, pero las fundaciones se podían reconstruir. Y a veces, antes de poder construir algo nuevo, tienes que demoler por completo lo que había antes. Detrás de él, en la casa que ya no era su hogar, 3 personas celebraban lo que pensaban que era su victoria. No tenían idea de que Patrick Hardy acababa de transformarse de un esposo y padre devoto en algo mucho más peligroso, un hombre sin nada que perder y todo por ganar de su destrucción. Capítulo 4. El despertar. Patrick se registró en el Ritz-Carlton del centro. Aunque dormir era imposible, pasó la noche en el centro de negocios del hotel, utilizando conexiones seguras a Internet para comenzar lo que se convertiría en el proyecto más importante de su vida. Al amanecer, tenía una imagen clara de las vulnerabilidades de sus enemigos y el comienzo de un plan que haría que las caídas de sus competidores comerciales parecieran piadosas en comparación. Su primer descubrimiento fue que los antecedentes de Trevor Garrison eran aún más sórdidos de lo que Patrick había imaginado. El hombre no era solo un entrenador personal depredador. Era un estafador profesional con una serie de víctimas adineradas en varios estados. El verdadero nombre de Trevor era Trevor Garrison Michaels, y se había casado 4 veces, terminando cada matrimonio con acuerdos sustanciales que financiaban su estilo de vida. Había sido demandado 2 veces por fraude y una por extorsión, aunque los cargos se retiraron cuando sus víctimas eligieron pagarle en lugar de soportar la humillación pública. Pero Trevor había cometido un error crítico al elegir a la familia Hardy como su último objetivo. A diferencia de sus víctimas anteriores viudas solitarias y esposas desatendidas con fortunas heredadas, Patrick Hardy era un hombre hecho a sí mismo que entendía el poder, la influencia y el arte de la guerra. La segunda revelación fue aún más devastadora. Amy había estado al tanto del romance de su madre durante meses y había participado activamente en ocultarlo. Patrick encontró mensajes de texto en el plan telefónico familiar que revelaban la profundidad de la traición de su hija. No solo sabía del romance, había ayudado a orquestarlo, proporcionando coartadas, cubriendo ausencias inexplicables e incluso advirtiendo a Chris cuando los viajes de negocios de Patrick se retrasaban. Una conversación de mensajes en particular entre Amy y su amiga Jessica reveló el verdadero alcance de la conspiración. Amy, papá sospecha del nuevo horario de entrenamiento de mamá. ¿Crees que debería distraerlo de nuevo con mi drama universitario? Jessica, el entrenador de tu mamá está buenísimo, la verdad. No se la puede culpar por querer un poco de emoción. Amy, Trevor es realmente genial. Entiende que papá es básicamente un adicto al trabajo ausente. Mamá se merece algo mejor. Jessica, ¿en serio estás apoyando el romance de tu mamá? Amy, estoy apoyando la felicidad de mi mamá. Papá se dará cuenta con el tiempo. Y honestamente, quizás sea lo mejor. Al leer esos mensajes, Patrick sintió que algo dentro de él moría por completo. Los últimos vestigios de su antigua vida, el padre amoroso, el esposo devoto, el hombre que creía en el perdón y las segundas oportunidades simplemente dejaron de existir. A las 6 de la mañana, Patrick había compilado un dossier completo sobre Trevor Garrison Michaels, registros financieros, antecedentes penales, estatus migratorio. Trevor era en realidad canadiense, viviendo en EU. Con una visa vencida, víctimas anteriores y, lo más importante, vulnerabilidades actuales. Trevor tenía deudas sustanciales con gente muy poco indulgente, tenía órdenes de arresto pendientes en 2 estados y actualmente estaba siendo investigado por el IRS por evasión de impuestos. Pero el descubrimiento más valioso de Patrick provino de la propia arrogancia de Trevor. El hombre había estado documentando su conquista de la familia Hardy en redes sociales y foros privados dedicados al coaching de estilo de vida, un eufemismo para la seducción de mujeres ricas. Trevor había compartido detalles íntimos sobre las vulnerabilidades de Chris, los secretos comerciales de Patrick e incluso la manipulación emocional de Amy. Esencialmente, había creado una confesión detallada de sus crímenes, creyéndose intocable. La traición de Chris era más profunda que el adulterio.
Patrick descubrió que ella había estado accediendo a sus cuentas comerciales, compartiendo información confidencial sobre próximos acuerdos e incluso intentando transferir fondos a cuentas que Trevor la había ayudado a establecer. Lo que ella no se daba cuenta era que Patrick siempre había mantenido salvaguardas ocultas en sus finanzas compartidas. Cada transacción era monitoreada, cada actividad inusual era señalada. Él había estado protegiendo su dinero de amenazas externas mientras su esposa conspiraba para robarlo desde dentro. A las 7 de la mañana, sonó el teléfono de Patrick. Era Chris, su voz una mezcla de falsa preocupación y una irritación apenas disimulada. Patrick, ¿dónde estás? Necesitamos hablar de esta situación racionalmente. Estoy exactamente donde necesito estar, respondió Patrick con calma. ¿Cómo te sientes por la muerte de tu padre, Chris? Sé lo unidos que estaban. La pregunta la tomó por sorpresa. Se había preparado para acusaciones sobre el romance, no para recordatorios de la muerte de su padre. Eso no es justo, Patrick. Sabes que estoy de luto. ¿Lo estás? Porque anoche, parecías estar celebrando algo completamente diferente. Hubo una larga pausa. Cuando Chris volvió a hablar, su voz había cambiado. La pretensión de esposa herida había desaparecido, reemplazada por un cálculo frío. Patrick, quiero el divorcio. Trevor y yo estamos enamorados, y este matrimonio ha terminado hace años. Podemos hacerlo de forma amistosa, o podemos hacerlo feo. Tú eliges. Amistosamente, repitió Patrick. Después de 20 años de matrimonio, ¿crees que hay una manera amistosa de disolver nuestra vida juntos por tu entrenador personal? Él no es solo un entrenador personal, y lo sabes. Trevor me entiende de maneras que tú nunca lo has hecho. Me hace sentir viva. Estoy seguro de que sí. ¿Dónde está Amy? Amy apoya nuestra decisión. Es lo suficientemente mayor para entender que la gente se distancia. Que el matrimonio no es una sentencia de prisión. Patrick cerró los ojos, sintiendo como la última puerta a la reconciliación se cerraba de golpe. Ya veo. Y ha elegido Amy con qué padre quiere vivir durante esta transición. Quiere quedarse conmigo. Con nosotros. Patrick, tienes que entender. Entiendo perfectamente, interrumpió Patrick. Más perfectamente de lo que puedas imaginar. Después de colgar, Patrick hizo su primer movimiento táctico. Llamó a su jefe de seguridad, Malcolm Dunham, un exmarine que había trabajado para Hardy Foundations durante 8 años. Malcolm siempre había sido más que un empleado. Era una de las pocas personas en las que Patrick confiaba completamente. Malcolm, necesito que te reúnas conmigo en la oficina del centro. Y, Malcolm, vamos a la guerra. Malcolm Dunham había servido 3 turnos en Afganistán antes de unirse a la compañía de Patrick. Entendía la guerra, tanto en el extranjero como en casa. Cuando Patrick explicó la situación, la expresión de Malcolm no cambió, pero sus ojos se endurecieron con precisión militar. ¿Qué necesitas, jefe? Necesito que Trevor Garrison desaparezca de la vida de mi familia permanentemente. Pero necesito que sea su elección, no nuestra coacción. ¿Puedes hacer que eso suceda? Malcolm sonrió por primera vez en su conversación. ¿Trevor Garrison o Trevor Garrison Michaels? Porque ya he hecho una verificación preliminar de antecedentes, y este tipo tiene más problemas de los que cree. ¿Ya lo has investigado? Jefe, en el momento en que un hombre extraño comienza a pasar tiempo cerca de tu familia, investigo. Es para lo que me pagas. Este tipo en particular, digamos que ha pedido dinero prestado a gente muy poco amigable en Las Vegas. Patrick sintió una fría satisfacción. ¿Qué tan poco amigable? Del tipo que primero rompe piernas y luego hace preguntas. Aparentemente, Trevor convenció a unos usureros conectados con la mafia para que invirtieran en su imperio del fitness, hace unos 6 meses. Se suponía que iba a abrir una cadena de gimnasios de alta gama. En cambio, usó el dinero para financiar su estilo de vida y su persecución de tu esposa. ¿Cuánto debe? $800.000, más intereses. Llevan 3 semanas buscándolo. Patrick se quedó en silencio por un largo momento, procesando esta información.
Malcolm, ¿qué pasaría si esta gente descubriera la ubicación actual de Trevor? Cobrarían su deuda, de una forma u otra. ¿Y si Trevor de repente consiguiera una gran cantidad de dinero, digamos a través de un acuerdo de divorcio, resolvería eso sus problemas? Malcolm negó con la cabeza. Esta no es la clase de gente que olvida que se han burlado de ellos. El dinero podría comprarle tiempo, pero también querrían su libra de carne. Patrick sonrió por primera vez desde que descubrió el romance. Entonces tenemos que asegurarnos de que Trevor nunca tenga la oportunidad de huir con ningún dinero del acuerdo de divorcio. Mientras Patrick y Malcolm planeaban la caída de Trevor, no tenían idea de que su conversación estaba siendo grabada. Amy Hardy, culpable por su traición pero aún leal a su madre, había colocado un dispositivo de escucha en la oficina de Patrick días antes de su regreso de Oregón. Trevor la había convencido de que era necesario para proteger a Chris de la posible violencia de Patrick. La grabación resultaría ser un error crítico, no porque salvaría a Trevor y Chris, sino porque le daría a Patrick la última prueba que necesitaba para justificar lo que vendría después. Su propia hija había elegido espiarlo para sus enemigos. No habría piedad, ni perdón, ni segundas oportunidades. La guerra por el alma de la familia Hardy estaba a punto de comenzar, y Patrick Hardy tenía la intención de ser el único superviviente. Capítulo 5. Recopilación de inteligencia. Amy Hardy caminaba por su BMW frente a una cafetería en el centro de Denver, con las manos temblando mientras reproducía la grabación que había hecho de la conversación de su padre con Malcolm. Trevor la había convencido de que Patrick podría volverse violento al enfrentarse al romance, que grabar sus conversaciones privadas era necesario para proteger a su madre. Pero lo que había escuchado la aterrorizó. Su padre, el hombre que le había enseñado a andar en bicicleta, que había asistido a todas las obras escolares y partidos de fútbol, que la había ayudado pacientemente con la tarea, había hablado de hacer desaparecer a Trevor con la fría indiferencia de un extraño. El Patrick Hardy de esa grabación no era el padre devoto que recordaba, sino algo mucho más peligroso. El primer instinto de Amy fue advertir a Trevor y a su madre de inmediato, pero mientras estaba sentada en su coche, emociones contradictorias luchaban dentro de ella. A pesar de todo, Patrick seguía siendo su padre. El hombre de la grabación podría ser capaz de cosas terribles, pero también era el hombre que había construido un imperio para mantener a su familia, que había pasado 2 semanas cuidando a un moribundo al que apenas toleraba por deber y amor. Por primera vez desde que comenzó el romance, Amy se permitió considerar realmente lo que le habían hecho a Patrick. Había estado tan atrapada en las manipulaciones de Trevor y la emoción de su madre que nunca había comprendido del todo la magnitud de su traición. No solo le habían roto el corazón a Patrick. Habían destruido sistemáticamente todo su mundo mientras él cuidaba de su suegro moribundo. Pero el momento de claridad moral de Amy fue interrumpido por la llegada de Trevor a la cafetería. Se deslizó en el asiento del pasajero de su coche, su habitual sonrisa encantadora se desvaneció de inmediato al ver su expresión. ¿Qué pasa, cariño? Parece que has visto un fantasma. Amy le entregó el dispositivo de grabación con los dedos temblorosos. Creo que estamos en problemas, Trevor. Problemas de verdad. Mientras Trevor escuchaba la grabación, su rostro sufrió una transformación dramática. El depredador seguro de sí mismo que había seducido a madre e hija fue reemplazado por un hombre que entendió que había subestimado seriamente a su oponente. Patrick Hardy no era el marido adicto al trabajo y ausente que Trevor esperaba. Era un pensador estratégico con recursos peligrosos y, aparentemente, sin limitaciones morales cuando se trataba de proteger lo que era suyo. Esto es malo, murmuró Trevor, su mente repasando posibles rutas de escape. Esto es muy malo. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Amy, su voz pequeña y asustada. Los instintos de supervivencia de Trevor se activaron de inmediato. Su primer pensamiento fue la autoconservación, no proteger a la familia que había ayudado a destruir. Necesitamos acelerar nuestro cronograma. Tu madre necesita solicitar el divorcio de inmediato, antes de que tu padre pueda ocultar activos o... ¿Peor? ¿Peor, Trevor? ¿Qué significa eso? Trevor miró a Amy, la miró de verdad por primera vez, y no vio a una sofisticada coconspiradora, sino a una adolescente asustada que estaba metida en un lío que la superaba. Su manipulación hacia ella había sido tan completa que nunca había considerado las consecuencias reales de sus acciones. Ahora la realidad se derrumbaba sobre todos ellos.
Amy, escúchame con atención. Tu padre está más enojado de lo que anticipamos. Necesitamos ser inteligentes al respecto. Movernos rápido. Y lo más importante, debemos permanecer unidos. ¿Puedes hacer eso? Amy asintió, aunque su fe en Trevor comenzaba a resquebrajarse. ¿Deberíamos llamar a la policía si papá planea hacerte daño? No. La respuesta de Trevor fue inmediata y tajante. No podemos involucrar a la policía. Complicaría todo. Lo que no le dijo a Amy era que lo último que necesitaba era la atención policial, dadas sus órdenes de arresto pendientes y sus problemas de visa. Mientras tanto, en la sede de Hardy Foundations, Patrick estaba orquestando una obra maestra de guerra estratégica. Había reunido a un equipo de especialistas investigadores privados, contables forenses, expertos en ciberseguridad y abogados, cada uno jurando secreto absoluto. Para el mundo exterior, Patrick parecía estar manejando la muerte de su suegro y lidiando con asuntos familiares. En realidad, estaba construyendo un caso que destruiría sistemáticamente a sus enemigos. Su primer objetivo fue la vulnerabilidad financiera de Trevor. Los investigadores de Patrick habían localizado a los acreedores de Trevor en Las Vegas, específicamente un grupo liderado por un hombre llamado Vincent Vinny Torino, cuya operación de usura era legendaria por su eficiencia y brutalidad. Patrick organizó una reunión a través de intermediarios, presentándose como un ciudadano preocupado con información sobre un deudor fugitivo. La reunión tuvo lugar en un comedor privado de un restaurante de carnes de lujo. Vinny Torino era exactamente lo que Patrick esperaba, un hombre que había construido su reputación haciendo desaparecer problemas permanentemente. Pero Vinny también era un hombre de negocios que respetaba a otros hombres exitosos, especialmente a aquellos que se le acercaban con oportunidades rentables. Entonces, ¿me estás diciendo que este Trevor Michaels se esconde en Denver jugando a la casita con la esposa de un hombre rico?, preguntó Vinny, cortando su filete con precisión quirúrgica. Te estoy diciendo que Trevor Garrison Michaels te debe una suma sustancial de dinero y ha estado viviendo bajo un nombre falso mientras seduce a mujeres ricas para financiar su estilo de vida. Lo que hagas con esa información es asunto tuyo. Necesito más tiempo, suplicó Trevor, su encantadora fachada resquebrajándose bajo la presión. Estoy en medio de un negocio que me dará suficiente para pagarte con intereses. Un negocio, repitió Vinny lentamente. ¿Te refieres a divorciarte de esta mujer y robarle la mitad del dinero de su marido? El shock de Trevor ante el conocimiento detallado de Vinny era evidente. Había asumido que sus actividades en Denver eran secretas, pero claramente, alguien había proporcionado información muy específica sobre su situación. No es robar, protestó débilmente Trevor. Chris tiene derecho a su parte de los bienes matrimoniales. Vinny se rió, un sonido desprovisto de humor. Eres una verdadera joya, Trevor. Seduces a la esposa de otro hombre, destruyes su familia, le robas su dinero y lo llamas un negocio. Casi admiro la audacia. Uno de los hombres de Vinny dio un paso adelante, arremangándose de una manera que sugería que la violencia era inminente. Pero Vinny levantó una mano, deteniéndolo. Esto es lo que va a pasar, Trevor. Vas a pagarme lo que me debes, más una penalización por hacerme perseguirte por 3 estados. Si este acuerdo de divorcio se concreta, me darás todo lo que recibas y estaremos en paz. Si el acuerdo no se concreta, o si intentas huir de nuevo, mis socios expresarán su decepción de maneras que dejarán recordatorios permanentes de tu mal juicio. ¿Y si el acuerdo no es suficiente para cubrir lo que debo?, preguntó Trevor, aunque ya sabía la respuesta. Entonces aprenderás por qué la gente en mi negocio no incumple sus obligaciones, respondió Vinny con naturalidad. Pero soy optimista, Trevor. Creo que este tal Patrick Hardy es lo suficientemente rico como para cubrir tus deudas, asumiendo que puedas convencer a su esposa de que le saque todo lo que tiene. El mensaje era claro. La supervivencia de Trevor dependía enteramente del éxito de su plan contra Patrick. No había ruta de escape, ni forma de cortar por lo sano y huir. Estaba atrapado entre sus acreedores criminales y el hombre cuya vida había destruido, sin más opción que seguir adelante. Mientras los hombres de Vinny dejaban a Trevor de nuevo en las calles de Denver, sintió todo el peso de su situación aplastándolo. Patrick Hardy ya no era solo un marido cornudo. Era una amenaza existencial cuya mera existencia se interponía entre Trevor y una muerte muy dolorosa.
Trevor regresó a la mansión Hardy, tembloroso y desesperado. Chris notó de inmediato su agitación, el miedo apenas controlado en sus ojos, la forma en que revisaba las ventanas y puertas como si esperara un ataque. «¿Qué pasa?», preguntó, aunque parte de ella ya sospechaba la respuesta. Trevor siempre había sido vago sobre su pasado, desviando las preguntas con encanto y evasivas. «Tenemos que acelerar todo», dijo Trevor, su confianza habitual reemplazada por un pánico apenas contenido. «El divorcio, el acuerdo, todo. No podemos esperar más». «Trevor, me estás asustando». «¿Qué pasó?». Por primera vez desde que comenzó su romance, Trevor le contó a Chris toda la verdad sobre su situación, los negocios fallidos, los socios criminales, los $800.000 que debía a gente que saldaba deudas con violencia. Chris escuchó con creciente horror mientras se daba cuenta de que el hombre sofisticado del que se había enamorado era en realidad un estafador que huía de criminales peligrosos. «Me usaste», dijo Chris, las palabras apenas un susurro. «Todo esto, nuestra relación, todo fue por el dinero». «No», protestó Trevor, aunque su desesperación hizo que la negación no fuera convincente. «Te amo, Chris, pero también te necesito. Nos necesitamos mutuamente. Si podemos superar este divorcio rápidamente, podemos pagar mis deudas y empezar de nuevo juntos». Chris sintió como los cimientos de su nueva vida se desmoronaban con la misma seguridad que su matrimonio. El romance apasionado que había justificado la destrucción de su familia se reveló como un engaño calculado. Pero estaba demasiado metida en la traición como para dar marcha atrás. Patrick nunca la perdonaría, y su única esperanza para cualquier tipo de futuro era llevar a cabo el divorcio y esperar que el amor de Trevor fuera al menos parcialmente genuino. «¿Cuánto debes?», preguntó en voz baja. «Con intereses y penalizaciones, casi 1 millón». Chris cerró los ojos, calculando sus posibilidades. El patrimonio neto de Patrick era sustancial, pero Colorado no era un estado de bienes gananciales. Su acuerdo dependería de la discreción del juez y de la habilidad de su abogado. $1 millón era alcanzable, pero requeriría quitarle a Patrick todo lo que pudiera. «Necesitaremos al mejor abogado de divorcios del estado», dijo finalmente. «Y tendremos que movernos rápido antes de que Patrick pueda ocultar activos». Lo que ni Chris ni Trevor se daban cuenta era que su conversación estaba siendo grabada por el mismo sistema de vigilancia que Trevor había convencido a Amy de ayudar a desactivar semanas antes. Patrick nunca había desactivado realmente el sistema de seguridad. Simplemente lo había hecho parecer fuera de línea mientras continuaba monitoreando su casa de forma remota. Desde su habitación de hotel, Patrick observaba a su esposa y a su amante planear su destrucción financiera con el mismo interés distante con el que podría observar la estrategia de la sala de juntas de un competidor. Su desesperación era palpable, su miedo crecía y sus opciones se reducían, exactamente como lo había planeado. La primera fase de la venganza de Patrick estaba completa. Trevor estaba atrapado entre acreedores criminales y un plazo imposible, mientras que Chris finalmente comenzaba a comprender la verdadera naturaleza del hombre que había elegido por encima de su marido. Pero esto era solo el principio. El teléfono de Patrick vibró con un mensaje de texto de Malcolm. «Paquete entregado». Objetivo recibió el mensaje. «Recomiendo proceder a la fase 2». Patrick sonrió fríamente mientras escribía su respuesta. «Proceder según lo planeado». ¿Sin piedad? La guerra por el alma de Patrick Hardy entraba en su fase más brutal, y sus enemigos estaban a punto de aprender que el hombre al que traicionaron era mucho más peligroso de lo que jamás habían imaginado. Capítulo 7. La trampa se cierra. Amy Hardy caminaba frenéticamente por su habitación, con el teléfono pegado a la oreja mientras dejaba su cuarto mensaje de voz para su padre. La revelación de Trevor sobre sus deudas criminales y los hombres violentos que lo buscaban había destrozado sus últimas ilusiones sobre el romance. Lo que ella pensaba que era una rebelión romántica contra la autoridad de su padre era en realidad una conspiración criminal que podría destruir a toda su familia. «Papá, por favor, devuélveme la llamada», susurró al teléfono. «Sé que me odias ahora mismo, pero tenemos que hablar. Hay cosas que no sabes sobre Trevor. Cosas peligrosas. Por favor, tengo miedo». Pero Patrick no respondía a las llamadas de Amy.
Estaba a 3 manzanas de su propia casa, sentado en la furgoneta de vigilancia de Malcolm, observando el colapso de su hija a través de cámaras ocultas mientras no sentía absolutamente nada. El padre cariñoso que podría haberse apresurado a consolar a su hija asustada se había ido, reemplazado por un estratega que veía el pánico de Amy como una confirmación de que su plan funcionaba perfectamente. Finalmente está empezando a entender, observó Malcolm, mirando a Amy a través de los monitores. La chica está muerta de miedo. Debería estarlo, respondió Patrick con frialdad. Tomó su decisión cuando decidió espiarme para mis enemigos. Las acciones tienen consecuencias. Malcolm conocía a Patrick desde hacía 8 años, pero nunca había visto esta versión del hombre, calculador, despiadado, completamente desprovisto de la calidez que una vez lo había convertido en un líder tan eficaz. Jefe, sigue siendo su hija. La expresión de Patrick no cambió. No. Mi hija murió en el momento en que eligió traicionarme por Trevor Garrison. La chica en esa casa es solo otro enemigo que casualmente comparte mi ADN. Vinnie sonrió, una expresión que de alguna manera lograba ser encantadora y aterradora a la vez. ¿Sabe, señor? Hardy, me cae bien. Es un hombre que entiende que ciertos problemas requieren ciertas soluciones. Este Trevor me ha costado dinero y respeto. Ambas son mercancías que valoro mucho. Estoy seguro de que manejará la situación apropiadamente, dijo Patrick, deslizando una carpeta sobre la mesa que contenía la dirección actual de Trevor, su rutina diaria y los lugares donde es más vulnerable a un acercamiento. ¿Y qué quiere a cambio de esta información? Quiero que Trevor Garrison se dé cuenta de que Denver ya no es un lugar seguro para que haga negocios. Quiero que entienda que su estilo de vida actual es insostenible. Cómo transmita ese mensaje depende enteramente de usted. Vinnie estudió a Patrick con un nuevo respeto. No me está pidiendo que lo mate. Le estoy pidiendo que cobre lo que se le debe y se asegure de que entienda las consecuencias de sus elecciones. Si Trevor elige dejar Denver permanentemente para evitar más complicaciones, sería una decisión desafortunada pero comprensible por su parte. Mientras Patrick conducía de regreso a su hotel, sintió una fría satisfacción. El pasado de Trevor estaba a punto de alcanzarlo de la manera más violenta posible. Parecería simple justicia criminal en lugar de la venganza orquestada por Patrick. Para cuando la gente de Vinnie terminara con Trevor, el hombre estaría suplicando por irse de Colorado, suponiendo que todavía fuera capaz de suplicar. Pero los planes de Patrick iban mucho más allá de Trevor. Descubrió que Chris había estado compartiendo información confidencial sobre sus negocios, lo que podría costarle millones en ventajas competitivas. También había intentado acceder a los fondos fiduciarios establecidos para la educación de Amy, dinero que estaba legalmente protegido, pero vulnerable a alguien con conocimiento interno de los números de cuenta y contraseñas. Lo más perjudicial de todo fue que Patrick había descubierto pruebas de que Chris y Trevor habían estado planeando su escape durante meses. Habían abierto cuentas conjuntas en las Islas Caimán, investigado estados con leyes de divorcio favorables e incluso consultado con abogados sobre cómo maximizar el acuerdo de Chris mientras minimizaban sus obligaciones fiscales. Esto no era un romance apasionado que se había salido de control. Era un robo calculado disfrazado de romance. La pieza final de la recopilación de inteligencia de Patrick provino de una fuente inesperada, la ama de llaves, María, a quien Chris había despedido. María había trabajado para la familia Hardy durante 12 años y había sido testigo del desarrollo del romance de primera mano. Más importante aún, guardaba registros detallados de las actividades del hogar, incluidas fotografías y vídeos que había tomado para documentar objetos valiosos para fines de seguro. Señor Patrick, dijo María durante su reunión privada, con lágrimas corriendo por su rostro. Traté de decírselo, pero la señora Chris me hizo prometer que guardaría silencio. Dijo que usted sabía lo del señor Trevor, que era un acuerdo que usted aprobaba. Las fotografías que María proporcionó eran una prueba devastadora de la duración y el alcance del romance. Mostraban a Trevor viviendo en la mansión Hardy desde hacía 3 meses, mucho antes de que Patrick se fuera a Oregón. Documentaban la participación de Amy en el engaño, incluidas imágenes de ella cubriendo cámaras de seguridad y deshaciéndose de pruebas que pudieran revelar la presencia de Trevor. Pero la prueba más dañina provino de las grabaciones de seguridad que María había descargado en secreto antes de ser despedida.
Los vídeos mostraban a Chris y Trevor en el despacho de Patrick accediendo a su computadora, fotografiando documentos e incluso discutiendo acuerdos comerciales específicos que planeaban explotar. Pensaron que yo era solo la señora de la limpieza que no entendía muy bien el inglés, explicó María. Pero lo oí todo. Planeaban quitarle todo, señor Patrick. Su esposa, ella dijo, mereces perderlo todo porque nunca apreciaste lo que tenías. Mientras Patrick revisaba las pruebas, sintió que su transformación se completaba. El esposo y padre amoroso se había ido, reemplazado por algo más duro e infinitamente más peligroso. Chris, Trevor y Amy le habían declarado la guerra. Y ahora aprenderían por qué Patrick Hardy nunca había perdido una pelea importante. La primera fase de su venganza estaba a punto de comenzar, y ninguno de sus enemigos tenía idea de lo que se les venía encima. Capítulo 6. El primer golpe. Los hombres de Vincent Torino encontraron a Trevor Garrison a las 6:45 de la mañana. De un martes por la mañana, justo cuando salía de la mansión Hardy para su carrera habitual por el próspero barrio de Cherry Wood. El encuentro fue rápido, profesional y absolutamente aterrador para Trevor, quien se vio rodeado por tres hombres muy grandes y muy serios que sabían exactamente quién era y por qué estaban allí. Trevor Garrison Michaels, dijo el hombre principal, su voz con el tipo de autoridad que no admitía discusión. El señor Torino quiere hablar con usted. La sangre de Trevor se heló. Llevaba meses huyendo de la gente de Vinny, mirando constantemente por encima del hombro. Pero el rico suburbio de Denver le había parecido un santuario. La constatación de que su pasado lo había alcanzado en el lugar donde se sentía más seguro fue psicológicamente devastadora. No sé de qué me hablan, intentó fanfarronear Trevor, pero su voz traicionaba su terror. $873.000, más intereses, continuó el hombre con calma. Eso es lo que debe por el equipo de gimnasio y el capital inicial que pidió prestado hace 6 meses. El señor Torino ha sido muy paciente, pero la paciencia tiene sus límites. Los hombres escoltaron a Trevor a una camioneta negra aparcada a 3 manzanas, lo suficientemente lejos de la mansión Hardy para evitar testigos, pero lo suficientemente cerca para dejar claro que ningún lugar era seguro. El viaje de 20 minutos a un almacén industrial en las afueras de Denver se realizó en absoluto silencio, dándole a Trevor mucho tiempo para contemplar su situación en rápido deterioro. Vinny Torino esperaba en el almacén, rodeado de equipos de ejercicio que se parecían sospechosamente a los que Trevor había prometido comprar con el dinero prestado. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Trevor, amigo mío, dijo Vinny, su tono conversacional pero sus ojos fríos como el invierno. Te he estado buscando. Imagina mi sorpresa cuando supe que has estado viviendo a todo lujo con la esposa de un hombre rico en lugar de construir el imperio del fitness que me prometiste. Trevor intentó mantener la compostura, recurriendo al encanto que también le había servido con las mujeres ricas. Vinny, puedo explicarlo. El mercado de Denver requería más investigación de la anticipada, pero estoy cerca de asegurar la financiación que discutimos. El revés de Vinny en la cara de Trevor fue rápido y practicado, cortando la explicación a mitad de frase. No insultes mi inteligencia con más mentiras. Sé exactamente lo que has estado haciendo, dónde has estado viviendo y con quién te has estado acostando. La pregunta es, ¿cómo me vas a pagar? Dentro de la mansión, Chris experimentaba su propia crisis de fe. El historial criminal de Trevor y la amenaza muy real de violencia la habían obligado a enfrentar la realidad de lo que había hecho. Destruyó un matrimonio de 20 años por un hombre que la había seducido como parte de un plan financiero. El romance sofisticado que creía estar viviendo era en realidad una estafa barata, y ella era solo otra víctima. Pero los instintos de supervivencia de Chris eran más fuertes que su culpa. Había quemado todos los puentes con Patrick, y la retirada era imposible. Su única opción era seguir adelante con el divorcio y esperar poder extraer suficiente dinero para satisfacer las deudas de Trevor y asegurar algún tipo de futuro para ella. Ya había contactado al abogado de divorcios más agresivo de Denver, Harrison Blackstone, conocido por su habilidad para obtener los máximos acuerdos de maridos ricos. Blackstone había revisado su caso y expresado confianza en que podría llevarse al menos el 40% de los activos de Patrick, posiblemente más si podían probar abandono emocional u otras formas de mala conducta marital. La clave es moverse rápido, había aconsejado Blackstone durante su consulta.
Si su marido es tan inteligente como dice, ya está tomando medidas para proteger sus activos. Necesitamos presentar la demanda antes de que pueda esconder todo en cuentas offshore o estructuras empresariales. Lo que Chris no sabía era que Harrison Blackstone era uno de los amigos más antiguos de Patrick, habiendo servido como asesor legal de Hardy Foundations desde sus inicios. El abogado había llamado a Patrick inmediatamente después de la consulta de Chris, proporcionándole información detallada sobre su estrategia y cronograma. Quiere presentar la demanda mañana, había informado Blackstone, alegando diferencias irreconciliables y buscando una división de activos 50/50 más manutención conyugal. También solicita la posesión inmediata de la casa conyugal. Perfecto, había respondido Patrick. Presenta cualquier papel que ella quiera. Dale exactamente lo que pide. Blackstone estaba confundido por la respuesta de Patrick. ¿Quieres que me rinda? Patrick, podría quitarte millones. Harrison, confía en mí en esto. Presenta los papeles, comienza el descubrimiento, haz todo exactamente como si estuvieras representando sus intereses en lugar de los míos. Pero asegúrate de que cada documento, cada divulgación financiera, cada prueba que ella proporcione pase primero por ti. Ahora, mientras Trevor hacía llamadas frenéticas tratando de negociar una extensión con la gente de Vini Torino, y Chris se preparaba para destruir legalmente su matrimonio, Patrick estaba implementando el aspecto más brillante de su plan de venganza. Iba a darles exactamente lo que querían, y eso los destruiría por completo. Los papeles del divorcio se presentaron el miércoles por la mañana. Para el miércoles por la tarde, Chris tenía la posesión temporal de la mansión. Trevor respiraba más tranquilo, creyendo que su salvación financiera estaba cerca. Y Amy era cautelosamente optimista de que tal vez la familia podría sobrevivir a esta crisis después de todo. Ninguno de ellos se dio cuenta de que estaban caminando hacia la trampa más sofisticada que Patrick había construido jamás. La primera señal de problemas llegó cuando Chris intentó acceder a las principales cuentas bancarias de la familia. A pesar de la solicitud de divorcio, descubrió que ya no tenía acceso a la mayoría de sus activos líquidos. Patrick había movido el dinero legalmente, transfiriendo fondos a cuentas que eran anteriores a su matrimonio, cuentas comerciales protegidas por estructuras corporativas y vehículos de inversión que eran técnicamente independientes de los bienes matrimoniales. No puede hacer esto, protestó Chris a Blackstone durante una reunión de emergencia. Teníamos cuentas conjuntas. Debería tener acceso. Movió el dinero antes de la presentación, explicó Blackstone, con expresión grave. Técnicamente, no ha violado ninguna orden judicial porque las cuentas de las que transfirió no estaban específicamente protegidas por la orden de restricción temporal. Entonces, estoy arruinada. No arruinada, pero con poco efectivo hasta que podamos forzar la divulgación de sus activos ocultos. Eso podría llevar meses. El pánico de Trevor alcanzó nuevas cotas cuando Chris le explicó su problema de liquidez. La gente de Vini le había dado 2 semanas para producir un pago sustancial, y ahora su única fuente de fondos estaba atada en procedimientos legales que podrían prolongarse indefinidamente. Necesitamos liquidar algo, insistió Trevor. Joyas, arte, algo valioso que podamos vender rápidamente. Pero cuando intentaron acceder a la colección de joyas de Chris, descubrieron que la mayoría de las piezas valiosas habían desaparecido. La compañía de seguros les informó que Patrick había trasladado los artículos a una instalación segura antes de irse a Oregón, citando preocupaciones de seguridad mientras estaba fuera. Técnicamente legal, completamente devastador para sus necesidades financieras inmediatas. Amy, mientras tanto, descubría que su fondo fiduciario, dinero reservado para su educación universitaria, ya no era accesible. Patrick había reestructurado la cuenta antes de irse a Oregón, cambiando los términos para que las distribuciones requirieran las firmas de ambos padres. Con los procedimientos de divorcio en curso, cualquier acceso al dinero de la educación de Amy estaba efectivamente congelado. No puedo pagar la universidad ahora, se dio cuenta Amy, comenzando a comprender el alcance total de la venganza de su padre. Me está cortando el acceso por completo. La presión psicológica estaba pasando factura a los 3 conspiradores. Trevor saltaba ante las sombras, esperando que los hombres de Vini aparecieran en cualquier momento. Chris descubría que 20 años de matrimonio con un genio financiero significaban que extraerle dinero sería infinitamente más complejo de lo que había anticipado.
Amy se enfrentaba a la posibilidad de que su traición le costara no solo la relación con su padre, sino todo su futuro. Pero la jugada maestra de Patrick aún estaba por llegar. El viernes por la noche, Harrison Blackstone llamó con noticias devastadoras. Chris, tenemos un problema. Patrick está presentando una contrademanda. ¿Por qué? Fraude, malversación, robo de propiedad intelectual y conspiración para defraudar. Alega que tú y Trevor conspiraron para robar información comercial y que has estado transfiriendo bienes matrimoniales a cuentas ocultas. Chris sintió que su mundo se tambaleaba. Eso no es verdad. Nunca. Quiero decir, miramos algunos documentos, pero... Chris, tienen pruebas. Registros financieros, vigilancia por vídeo, conversaciones grabadas. No solo buscan negarte un acuerdo. Alegan que le debes dinero por daños a su negocio. La trampa estaba completa. En lugar de irse con millones del divorcio, Chris se enfrentaba a la posibilidad de cargos criminales y la ruina financiera. La desesperación de Trevor llegó a un punto de quiebre al darse cuenta de que no solo no habría acuerdo de divorcio para pagar sus deudas, sino que su asociación con Chris lo había convertido potencialmente en cómplice de crímenes que ni siquiera sabía que había cometido. Amy, escuchando la frenética conversación telefónica de su madre con el abogado, finalmente entendió que su padre no solo estaba enojado por el romance. Había estado documentando sistemáticamente su traición y construyendo un caso que los destruiría a todos. En su habitación de hotel, Patrick observaba el caos desarrollarse a través de su red de vigilancia con fría satisfacción. Sus enemigos habían querido destruir su vida y robar su fortuna. En cambio, habían caminado directamente hacia una trampa que los dejaría enfrentando un proceso penal, la ruina financiera y la posibilidad muy real de violencia por parte de los socios criminales de Trevor. La guerra casi había terminado, y Patrick Hardy había ganado antes de que sus enemigos siquiera se dieran cuenta de que estaban luchando. Capítulo 8. La destrucción. El punto de quiebre llegó un martes por la mañana cuando el propio Vincent Torino llegó a la mansión Hardy. A diferencia de sus visitas anteriores a través de intermediarios, esto era personal. La prórroga de 2 semanas de Trevor había expirado y no se había materializado ningún pago. Peor aún, había llegado a oídos de Vinnie que el principal activo de Trevor, su acceso al dinero de Patrick Hardy, se estaba evaporando en una tormenta de complicaciones legales. Chris abrió la puerta y se encontró con un hombre que irradiaba una violencia controlada a pesar de su traje caro y su comportamiento educado. Detrás de él había 2 socios que parecían salidos de una pesadilla. «Señor Hardy», dijo Vinnie con una cortesía peligrosa. «Soy Vincent Torino. Creo que sabe por qué estoy aquí». La mención del nombre de Vinnie hizo que Chris palideciera. Trevor había descrito a estas personas en términos que no dejaban lugar a dudas sobre su capacidad para la violencia. Verlos en su puerta, en su santuario antes seguro, fue un shock psicológico que destrozó la compostura que le quedaba. «Trevor no está aquí», dijo, con la voz apenas firme. «Oh, pero creo que sí lo está», respondió Vinnie, entrando sin ser invitado en el vestíbulo. «Trevor tiene la costumbre de esconderse detrás de las mujeres que seduce. Se ha convertido en una especie de patrón en él». Trevor apareció en lo alto de las escaleras, con el rostro ceniciento. El depredador seguro de sí mismo que destruyó a la familia Hardy se había ido, reemplazado por un hombre aterrorizado que entendía que su tiempo se había agotado. «Vinnie», dijo Trevor, bajando las escaleras con una calma forzada. «Le dije a tu gente que necesitaba hasta fin de mes. Has tenido 6 meses, Trevor. Fin de mes, fin de semana, fin de la conversación. No importa. El tiempo de las prórrogas se acabó». Amy salió de la cocina, atraída por las voces, y se quedó helada al ver a los visitantes. Incluso a sus 18 años, poseía suficiente instinto de supervivencia para reconocer a los depredadores cuando se los encontraba. «¿Quiénes son estas personas?», le susurró a su madre. «Socios de negocios de Trevor», respondió Chris, aunque su voz traicionaba su terror. Vinnie sonrió ante el intercambio, disfrutando del creciente miedo de la familia. «Socios de negocios. Me gusta eso. Es mucho más educado que la gente a la que Trevor robó dinero». «Yo no robé nada», protestó débilmente Trevor. «La inversión no salió como estaba planeado, pero
El revés de Vinny hizo que Trevor tropezara hacia atrás en la sala de estar. La violencia fue rápida, casual y absolutamente impactante para Chris y Amy, que nunca habían presenciado algo así en sus vidas protegidas. No me mientas delante de tu novia y su hija, dijo Vinny con calma, arreglándose la chaqueta. Ambos sabemos que nunca tuviste la intención de construir ningún gimnasio. Tomaste mi dinero para financiar tu estilo de vida y tu persecución de mujeres casadas. La única pregunta ahora es cómo vas a devolvérmelo. Trevor se puso de pie con dificultad, un hilo de sangre goteando de su labio partido. El acuerdo de divorcio. ¿Qué acuerdo de divorcio?, interrumpió Vinny. Mis fuentes me dicen que no vas a obtener dinero de este divorcio. De hecho, me dicen que podrías enfrentarte a cargos criminales por fraude. ¿Es eso cierto, señora Hardy? Chris se encontró incapaz de hablar, asintiendo mudamente mientras la magnitud total de su situación se hacía evidente. No solo se enfrentaban a la ruina financiera. Estaban atrapados entre la venganza legal de Patrick y las obligaciones criminales de Trevor. Interesante, continuó Vinny. Así que Trevor te ha convencido de destruir tu matrimonio por nada, y ahora no puede pagar sus deudas. Eso crea un problema para todos los involucrados. Amy, mostrando más coraje del que nadie esperaba, dio un paso adelante. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Vinny estudió a la adolescente con renovado interés. Casi $1 millón, más intereses y penalizaciones. Tu novio aquí tiene gustos caros. No es mi novio, dijo Amy, el asco evidente en su voz. Es el error de mi madre. El comentario provocó una mirada aguda de Chris, pero a Amy ya no le importaban los sentimientos de su madre. La rebelión romántica que había justificado su traición a Patrick se reveló como una sórdida empresa criminal, y comenzaba a comprender la magnitud de lo que habían perdido. Chica lista, dijo Vinny con aprobación. A diferencia de su madre, puede reconocer a un estafador cuando lo ve. ¿Qué quiere de nosotros?, preguntó Chris, recuperando la voz. Quiero mi dinero. Como Trevor no puede proporcionarlo, y aparentemente tú tampoco, necesitamos explorar arreglos alternativos. La amenaza era inconfundible. La gente de Vinny no solo rompía piernas. Tomaban posesión de activos valiosos, incluidas personas, hasta que las deudas se saldaban. Tiene que haber algo que podamos hacer, suplicó Trevor. ¿Algún arreglo? Lo hay, respondió Vinny. Pero no te va a gustar. En ese momento, la voz de Patrick irrumpió en la tensión desde el vestíbulo. En realidad, podría haber una solución que funcione para todos. Todos los ojos se volvieron para ver a Patrick Hardy de pie en la entrada de su propia casa, con el aspecto de un hombre que acaba de regresar de unas agradables vacaciones en lugar de alguien cuya familia había sido sistemáticamente destruida. La expresión de Vinny cambió a una de interés profesional. Este era el hombre cuyo dinero Trevor había prometido, el marido cuya vida había sido destruida por el romance. Pero en lugar de rabia o desesperación, Patrick irradiaba la tranquila confianza de alguien que tenía todas las cartas. Señor Hardy, dijo Vinny con cautela. No esperaba verlo aquí. Es mi casa, respondió Patrick simplemente. Y usted es Vincent Torino. Su reputación le precede. El reconocimiento de la identidad de Vinny envió un escalofrío por la habitación. Patrick no solo estaba al tanto de las conexiones criminales de Trevor, las había investigado a fondo. Entiendo que Trevor le debe una suma sustancial, continuó Patrick, entrando en su propia sala de estar como si los socios armados de Vinny no estuvieran presentes. También entiendo que los acontecimientos recientes han comprometido su capacidad para pagar. Eso es correcto, respondió Vinny, inseguro de hacia dónde se dirigía esta conversación. Patrick miró a su esposa, a su hija y al hombre que destruyó a su familia. Su expresión permaneció completamente neutral, sin mostrar ni ira ni perdón. Solo un cálculo frío. Tengo una proposición, dijo Patrick finalmente. Una que resuelve los problemas de todos. Chris sintió una oleada de esperanza. Quizás Patrick se ofrecía a pagar las deudas de Trevor para proteger a su familia, eligiendo la reconciliación sobre la venganza. Estaba a punto de aprender cuán completamente había malinterpretado al hombre con el que había estado casada durante 20 años. Estoy escuchando, dijo Vinny.
Patrick sonrió, una expresión de alguna manera más aterradora que las amenazas de Vinnie. Trevor Garrison le debe casi $1 millón. Mi esposa y su amante han estado planeando robarme ese dinero a través de su acuerdo de divorcio. Pero, ¿y si le dijera que hay una manera de cobrar su deuda mientras se asegura de que Trevor nunca vuelva a molestar a otra familia? La habitación se quedó en silencio mientras todos procesaban las implicaciones de las palabras de Patrick. No estaba ofreciendo salvación. Estaba negociando los términos de su destrucción. Amy fue la primera en entender. Papá, no. Sea lo que sea que estés pensando. Amy, dijo Patrick en voz baja, su voz con una autoridad absoluta, perdiste el derecho a llamarme papá cuando elegiste traicionarme por este hombre. Ya no eres mi hija. Eres solo otra persona que tomó la decisión equivocada. Las palabras golpearon a Amy como golpes físicos. Pero la atención de Patrick ya se había vuelto hacia Vinnie. Estoy interesado en su proposición, dijo Vinnie con cautela. La sonrisa de Patrick se hizo más amplia y fría. Excelente, porque creo que le va a gustar lo que tengo en mente. La fase final de la venganza de Patrick Hardy estaba a punto de comenzar, y sus enemigos iban a descubrir que a veces el lugar más peligroso para estar es entre un hombre y su justicia. Capítulo 9, sin perdón. Después de 2 semanas cuidando de mi suegro, volví a casa y encontré la puerta abierta. Dentro, mi hija yacía cubierta de sangre, apenas respirando. Gritó, «¡Corre ahora!». ¿Por qué?, pregunté cuando unos pasos se acercaron por detrás. Me di la vuelta y vi, Patrick hizo una pausa, mirando directamente a Vincent Torino, exactamente lo que esperaba ver. La confusión en los rostros de todos era palpable. Las palabras de Patrick parecían desconectadas de la realidad. Amy no estaba cubierta de sangre. No respiraba con dificultad, y la escena que describía no se parecía en nada a la situación actual. Lo siento, dijo Vinnie con cautela. Pero creo que ha habido un malentendido. La sonrisa de Patrick era gélida. Ningún malentendido, señor Torino. Simplemente estoy describiendo cómo se verá esta escena cuando la policía llegue en aproximadamente 15 minutos. Las palabras golpearon la habitación como una fuerza física. Trevor palideció. Chris tropezó hacia atrás. Y los ojos de Amy se abrieron de terror mientras comenzaba a comprender el alcance de la jugada final de su padre. Verá, continuó Patrick conversacionalmente, cuando me enteré de la traición de mi familia, tuve que decidir entre el perdón y la justicia. Mi esposa eligió destruir nuestro matrimonio por un estafador. Mi hija eligió espiarme para mis enemigos. Y Trevor eligió robar a gente peligrosa y esconderse detrás de mi familia cuando sus crímenes lo alcanzaron. Los socios de Vinnie se movieron nerviosamente, sus manos yendo hacia armas ocultas, pero Vinnie levantó una mano para contenerlos. Esta conversación había tomado un giro inesperado, y quería entender hacia dónde se dirigía. Chris, dijo Patrick, dirigiéndose a su esposa directamente por primera vez. Querías emoción, pasión, una vida libre de las aburridas restricciones del matrimonio con un adicto al trabajo. ¿Cómo te sientes ahora que estás a punto de obtener exactamente lo que deseabas? Patrick, por favor, susurró Chris, un terror genuino reemplazando su desafío anterior. Podemos arreglar esto. Podemos solucionarlo. ¿Arreglarlo? La risa de Patrick estaba desprovista de humor. Destruiste sistemáticamente 20 años de matrimonio, robaste secretos comerciales, corrompiste a nuestra hija y conspiraste con un criminal para robarme a ciegas. ¿Qué es exactamente lo que crees que vamos a arreglar? Amy encontró su voz, la desesperación la hizo valiente. Papá, lo siento. Sé que cometí errores, pero sigo siendo tu hija. No puedes simplemente. No puedo interrumpió Patrick. ¿No puedo tratarte como el enemigo en que elegiste convertirte? No puedo hacerte responsable de traicionar al hombre que te amó más que a su propia vida. Patrick se volvió para mirar a Amy de frente, y ella vio algo en sus ojos que la hizo retroceder. No era ira ni decepción. Era la completa ausencia de amor, como si se hubiera convertido en una extraña para él. Amy, grabaste mis conversaciones privadas y las compartiste con un hombre que estaba destruyendo a nuestra familia.
Ayudaste a planear mi ruina financiera mientras yo cuidaba de tu abuelo moribundo. Celebraste mi traición y la llamaste justicia. ¿Realmente pensaste que no habría consecuencias? Trevor, sintiendo que la conversación se dirigía hacia algo catastrófico, intentó imponerse. Patrick, calmémonos todos. Y Trevor, dijo Patrick sin mirarlo. En unos 10 minutos, estarás muerto. La declaración hecha con total naturalidad dejó a todos helados. Patrick no estaba amenazando a Trevor. Estaba declarando un simple hecho como si discutiera el clima. Vinny encontró su voz. Señor Hardy, creo que deberíamos aclarar qué está sucediendo aquí. Patrick finalmente miró a Vinny directamente. Lo que está sucediendo, señor Torino, es que usted está a punto de cobrar su deuda por completo, y yo estoy a punto de resolver todos mis problemas simultáneamente. Patrick sacó su teléfono y comenzó a reproducir una grabación de audio. La voz de Trevor llenó la habitación, discutiendo su plan para seducir a Chris, robar el dinero de Patrick y desaparecer con su nueva fortuna. Pero la grabación había sido editada, empalmada a partir de múltiples conversaciones para crear una narrativa en la que Trevor amenazaba explícitamente con matar a Patrick si el acuerdo de divorcio no se concretaba. Eso no es lo que dije, protestó Trevor frenéticamente. Eso ha sido editado. ¿Lo ha sido?, preguntó Patrick con suavidad. Estoy seguro de que la policía será muy minuciosa en su investigación. Por supuesto, para cuando aclaren la verdad, ya estarás muerto, así que no te importará mucho. Las piezas del plan de Patrick encajaban con una claridad aterradora. Había manipulado a todos Vinny, Chris, Amy, incluso Trevor para colocarlos en posiciones donde su venganza final parecería simple justicia criminal. Tú los llamaste, dijo Vinny, la comprensión amaneciendo. Llamaste a la policía. Los llamé hace 20 minutos, confirmó Patrick. Informé que el amante criminal de mi esposa había amenazado a mi familia y nos tenía como rehenes. Mencioné que estaba conectado con una figura del crimen organizado de Las Vegas que también estaba en mi casa, armada y peligrosa. La calma profesional de Vinny se resquebrajó por primera vez. Hijo de... Nos estás tendiendo una trampa. No le estoy tendiendo una trampa a nadie, respondió Patrick. Simplemente estoy permitiendo que las consecuencias naturales de las decisiones de todos se desarrollen. Trevor eligió robarte y esconderse detrás de mi familia. Tú elegiste venir a mi casa con hombres armados para cobrar tu deuda. Chris eligió traicionar nuestro matrimonio. Amy eligió traicionar a nuestra familia. Yo solo estoy facilitando la resolución. Amy estaba hiperventilando ahora, entendiendo que su padre tenía la intención de que todos ellos sufrieran las consecuencias de sus elecciones mientras él emergía como la víctima inocente. La sangre, jadeó. Dijiste que estaría cubierta de sangre. La expresión de Patrick no cambió. Los socios del señor Torino están armados y son peligrosos. Cuando la policía llegue y encuentre una situación de rehenes, desafortunadamente habrá violencia. El fuego cruzado es impredecible, Amy. A veces, personas inocentes resultan heridas. Estás loco, susurró Chris. Estás dispuesto a ver morir a tu propia hija por venganza. Mi hija murió cuando eligió a Trevor por encima de mí, respondió Patrick. La chica que está aquí es solo alguien que se parece a ella. El sonido de las sirenas a lo lejos impulsó a todos a la acción. Los hombres de Vinny sacaron sus armas. Trevor comenzó a buscar frenéticamente una ruta de escape, y Chris agarró el brazo de Amy, tirando de ella hacia la parte trasera de la casa. No hay a dónde huir, dijo Patrick con calma. Me he asegurado de eso. De hecho, la planificación de Patrick había sido meticulosa. Había desactivado las salidas traseras de la mansión, bloqueado la puerta del garaje e incluso cortado las líneas telefónicas para evitar que alguien contradijera su historia a la policía. Sus enemigos estaban atrapados en un escenario donde cualquier resultado los destruiría. Vinny, dándose cuenta del alcance de la trampa, tomó la única decisión lógica disponible. Esto se acabó, les dijo a sus hombres. Nos vamos ahora. Pero Patrick negó con la cabeza. Señor Torino, me temo que eso no es posible. Verá,
Ya le he dicho a la policía que usted tiene a mi familia como rehén. Si se va ahora, serán fugitivos por un cargo federal de secuestro. Si se queda. Bueno. Patrick se encogió de hombros elocuentemente. Las sirenas se acercaban, y todos en la habitación entendieron que la policía llegaría para encontrar exactamente lo que Patrick había descrito, una situación doméstica que involucraba a figuras del crimen organizado, $1 millón desaparecido y una familia en crisis. Trevor hizo una última jugada desesperada. Patrick, si me dejas ir, desapareceré para siempre. No volverás a verme. Patrick miró al hombre que destruyó a su familia con un desprecio tan absoluto que Trevor retrocedió. Trevor, no hay lugar en la tierra al que puedas ir que esté lo suficientemente lejos de mí. Tengo recursos que no puedes imaginar y una paciencia que no puedes comprender. Tu muerte hoy es en realidad una piedad en comparación con lo que estaba planeando para ti. Amy se soltó de su madre y se arrojó a los pies de Patrick, sollozando histéricamente. Por favor, papi, por favor. Lo siento. Haré lo que sea. Testificaré contra ellos. ¿Yo? Patrick miró a su hija, su exhija, con ojos tan fríos como la piedra invernal. Amy, tomaste tu decisión cuando tuviste la oportunidad de ser leal. Elegiste a Trevor. Ahora, vive con las consecuencias. El primer coche de policía llegó a la entrada mientras Patrick caminaba tranquilamente hacia su puerta principal. En 60 segundos, se transformaría del arquitecto de la destrucción en la víctima traumatizada de una invasión domiciliaria. Sus enemigos tendrían que explicar su presencia en su casa, sus conexiones criminales y su conspiración contra él a los agentes de la ley que ya habían sido informados de la versión de los hechos de Patrick. Chris, Trevor, Amy y Vinnie entendieron simultáneamente que Patrick Hardy había orquestado la venganza perfecta. Él emergería de esta situación como el marido afligido, el padre traicionado y la víctima inocente. Ellos se enfrentarían a cargos criminales, retribución violenta, y muy posiblemente, la muerte. Mientras Patrick abría la puerta para recibir a los oficiales que llegaban, sintió una fría satisfacción que no tenía nada que ver con la justicia y todo que ver con la completa destrucción de quienes lo traicionaron. La fundación de su antigua vida se había ido. Pero había construido algo nuevo sobre sus ruinas, algo más duro, más frío e infinitamente más peligroso. Detrás de él, su antigua familia se enfrentaba a las consecuencias de sus elecciones. Y Patrick Hardy no sintió absolutamente ningún remordimiento por lo que había desatado. En su mente, ellos le habían declarado la guerra, y él simplemente se había asegurado de ser el único superviviente. El hombre que una vez creyó en el perdón y las segundas oportunidades había desaparecido para siempre, reemplazado por alguien que entendía que algunas traiciones merecían una sola respuesta, la destrucción completa y total. 3 horas después, Trevor Garrison estaba muerto por múltiples heridas de bala sufridas durante lo que la policía describió como un enfrentamiento entre figuras del crimen organizado y sospechosos de terrorismo doméstico. Chris y Amy estaban bajo custodia federal, enfrentando cargos que iban desde conspiración hasta terrorismo doméstico. Vinnie Torino y sus socios eran fugitivos buscados en relación con un secuestro y asesinato. Patrick Hardy se sentó en su habitación de hotel viendo la cobertura de noticias de la tragedia que había destruido a su familia. Los reporteros lo describían como una víctima, un hombre cuya vida había sido destrozada por los socios criminales de su esposa y el mal juicio de su hija. No sintió nada, ni dolor, ni culpa, ni arrepentimiento, solo la fría satisfacción de un hombre que se había enfrentado a la traición y había respondido con una justicia perfecta y despiadada. La familia Hardy estaba acabada, pero Patrick Hardy había sobrevivido. Y en su mente, así es exactamente como debía ser. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría conocer sus opiniones en los comentarios a continuación. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa un mundo para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos en la próxima.